Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luisa de Orleans. Ella fue una princesa de la casa de Orleans que se acabaría convirtiendo en infanta de España y princesa de Borbón, siendo recordada hoy en día por ser la abuela materna del rey emérito Juan Carlos I de España. Esta biografía es realizada por petición de 100 días, el magnánimo 1825, Pilar Domínguez, Martín Tello y Aida Villanueva. Luisa Francisca Laura de Orleans nació el 24 de febrero de 1882 en la ciudad de Cannes, en Francia. Fue hija del conde de París, Felipe de Orleans, y de la esposa de este, la condesa María Isabel de Orleans. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Luisa la séptima de sus vástagos. Cuando la niña tenía 1 año de vida, falleció el conde de Chambord, Enrique d'Artois, que era el pretendiente a la corona francesa. Pero como éste murió sin hijos, el padre de la princesa se convirtió en nuevo pretendiente al trono francés, siendo conocido entre sus partidarios como Felipe VII. La niña pasó sus primeros años de vida en Francia, pero en el año 1886 se aprobó de nuevo una ley donde se le prohibía a los descendientes varones de la casa Orleans el poder estar en tierras francesas. Así que una vez más, la familia se tuvo que exiliar en Reino Unido, lugar donde ya habían sido acogidos anteriormente tras la caída de la monarquía francesa y tras la abdicación del rey Luis Felipe I de Francia, que era el bisabuelo de Luisa. La niña no solo tenía sangre real por parte de su padre, al ser descendiente de los reyes Luis Felipe I de Francia y María Amelia de Borbón de Sicilias, sino que por vía materna era descendiente de los reyes Fernando VII de España y María Cristina de Borbón de Sicilias, siendo sobrina nieta de la reina Isabel II de España y prima segunda del rey Alfonso XII de España, aparte de que fue hermana de Amelia de Orleans, quien se acabaría convirtiendo en reina consorte de Portugal al casarse con el rey Carlos I. Luisa pasaba largas temporadas en tierras españolas junto a su madre, la condesa María Isabel de Orleans, debido a que ésta siempre estuvo muy ligada a su tierra natal, Sevilla, donde disfrutaba de largas estancias. Al tener trato estrecho con la familia real española, Luisa se acabaría comprometiendo con un pariente suyo, el infante Carlos de Borbón de Sicilias, quien había enviudado de su primera esposa, la princesa de Asturias María de las Mercedes de Borbón, quedando así este viudo con 3 hijos muy pequeños. El 16 de noviembre de 1907 se celebró la boda entre Luisa y Carlos en la mansión de Wood Norton, en Reino Unido, que era propiedad del hermano de la princesa, el príncipe Felipe de Orleans. Para entonces ella tenía 25 años de edad en el momento de la unión y él 37. Los recién casados establecieron su hogar en el Palacio de Villamejor, en Madrid, donde Luisa se dedicó a la crianza de sus hijastros, a los cuales trató como si fuesen sus propios hijos. El matrimonio pronto se dedicaría a traer más hijos al mundo. En el año 1908 nació Carlos, pero este falleció durante la Guerra Civil Española. En el año 1909 nació María de los Dolores, la cual se llegaría a casar en 2 ocasiones. En el año 1910 nació María de las Mercedes, quien fue condesa de Barcelona y madre del rey emérito
Juan Carlos I de España, y en el año 1914 nació María de la Esperanza, quien también se acabaría casando. El matrimonio tuvo un total de 4 hijos en común. Los infantes serían muy apreciados en la corte española. Su primo, el rey Alfonso XIII, les tendría mucho cariño y les entregó los honores de altezas reales, siendo tratados como miembros de la familia real española, además de que les entregó el título de príncipes de la Casa de Borbón. Luisa sería muy apreciada por la reina consorte Victoria Eugenia de Battenberg, siendo considerada como una de las pocas amistades que tuvo dicha reina en España. La princesa colaboró junto a la reina en distintas obras de caridad, siendo muy activa dentro de la Cruz Roja. También sería condecorada por su primo, el rey Alfonso XIII, en distintas ocasiones, recibiendo por parte de este la medalla como Dama de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y la banda de Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. En el año 1914, los infantes abandonaron el palacio de Villamejor, el cual fue comprado por la corona española para establecer allí la presidencia del Consejo de Ministros, así que la familia se instaló en Sevilla, donde su marido fue nombrado como gobernador. El matrimonio mantuvo una estancia tranquila en Sevilla hasta que en el año 1931 se proclamó la Segunda República Española y fue abolida la monarquía española, algo que obligó a los infantes a abandonar España por ser miembros de la familia real española. En un principio, el matrimonio se instaló en tierras italianas y posteriormente en Suiza, mientras se desataba en España una guerra civil, un conflicto en el que quiso participar su hijo Carlos, uniéndose así al bando nacional, pero este acabaría encontrando la muerte en el año 1936 durante la batalla de Éibar, tras recibir un impacto de bala en la frente, muriendo así en el acto. La muerte de su único hijo varón sería muy dolorosa para Luisa, quien se mostraría para el resto de su vida muy afectada tanto física como mentalmente, siendo una pérdida muy dolorosa para el matrimonio. Los infantes regresaron a tierras españolas en el año 1939, estableciéndose de nuevo en la ciudad de Sevilla durante el régimen franquista, y allí permanecieron el resto de su vida, donde la infanta lleva una vida tranquila y centrada en su familia, además de que sería muy apreciada por parte del pueblo sevillano. En el año 1949 falleció su marido Carlos y tras vivir casi una década como viuda, Luisa acabaría falleciendo también el 18 de abril de 1958 a los 76 años de edad en su residencia de Sevilla. Sus restos mortales descansan en la iglesia del Divino Salvador de Sevilla, en España. Luisa fue una princesa que tuvo que vivir junto a otros miembros de la Casa Orleans el rechazo que existía en Francia hacia dicha familia y cómo estaban condenados a vivir en el exilio, especialmente los miembros varones de la familia. Pese a no ser bien recibidos en tierras francesas, la princesa creció muy ligada a España, sobre todo a la ciudad de Sevilla, un amor que sintió hacia dicha ciudad gracias a su madre, la infanta María Isabel, quien estuvo muy ligada y sintió un profundo cariño hacia Sevilla. Luisa se acabaría casando con un miembro que pertenecía a la familia real española, el cuñado del rey Alfonso XIII de España, compartiendo con este un matrimonio estable y tranquilo, donde se dedicaría a la crianza de sus hijos e hijastros. Siendo una mujer muy familiar que gozó del aprecio de los monarcas españoles,
pero aquella vida tranquila se acabaría viendo perturbada cuando se abolió la monarquía española y a causa de una guerra civil que le arrebató al único hijo varón que Luisa había tenido con su marido, una muerte que acabaría afectándola mucho por el resto de su vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luisa de Orleans. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros miembros de la familia real o de la nobleza que hayan fallecido a causa de la Guerra Civil Española. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Lisette, Perla María Pisano y a Rodrigo Arbizu. Y con esto me despido. Hasta la próxima.